bendición, hermanos, tenerles nuevamente acá en la casa de Dios. Es una bendición podernos reunir todavía. Ahora, tal vez usted se preguntará, ¿en la casa de Dios? Sí, yo estoy aquí y le doy gracias a Dios porque usted está ahí. Y nos permite reunirnos de esta forma virtual. Ahora, si usted se da cuenta, esta forma la estamos desarrollando desde hace ya 4 cultos. Hemos tenido ya 4 cultos de esta forma. Le damos gracias a Dios porque ha cuidado de nosotros, ha cuidado también de una u otra forma, ha cuidado nuestro país. Y le damos gracias a Dios por eso. Hágame un favor ahí donde usted está. Vamos a tener un tiempo para orar por el culto de hoy y porque Dios pueda tomar el control y también pueda tocar tanto su corazón como el de cualquier persona que nos esté escuchando o nos vaya a escuchar más adelante. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, te damos muchas gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos, Dios, que puedas tocar nuestros corazones, que nos puedas ayudar, Señor, a poder impartir tu palabra, Señor, como debe de ser. Y te suplico, Dios, que cualquier persona que esté escuchando este mensaje pueda ser tocado por medio de tu Espíritu Santo y de tu palabra, Señor. De tal forma que si no te conoce como Salvador personal, te pueda conocer. Si no está seguro de su salvación, pueda asegurarse. Y si está seguro, pueda vivir más agradecido y valorando más el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Te doy muchísimas gracias, Padre Celestial. Dejamos este culto en tus manos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Estamos listos para iniciar ahora con este tiempo de cantos. Entonces voy a pedirle a nuestro director que pueda pasar y vamos a entonar fuerte, con ganas y con bastante ánimo estas alabanzas a nuestro Dios. Buenos días, hermanos. Espero que estén todo bien en casa. Ya estamos listos, dispuestos para alabar el nombre de Cristo. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que nada nos puede separar del amor de Cristo. Es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo, el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo, en el más vaya aquí.
pastoreará por siempre y me guarda junto a él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Así es, solo el amor de Jesucristo nos basta, solo Jesucristo basta. Así que cantemos ahora sobre Él, nuestro Señor. Solo Él basta, Él es el único que puede calmar la sed de nuestra alma. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados
abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora yo un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Amén. Y definitivamente podemos afirmar, que solo Jesucristo basta. Solo Jesucristo es suficiente. En medio de este tiempo, en medio de la situación en la que estamos viviendo, hay muchas cosas curiosas que están pasando y son del conocimiento de todos. Qué curioso que cuando celebramos o cuando estamos prontos por celebrar la Semana Santa que llamamos, tiempo donde Cristo fue crucificado, el tiempo donde Cristo se levantó de los muertos, curiosamente es en este tiempo donde la situación hizo que tengamos que estar en casa. Y esa es una oportunidad tal vez en la que Dios desea que el mensaje de su palabra pueda ser propagado por medios digitales, plataformas digitales. Es el medio en el que Dios desea que usted pueda escuchar el mensaje que Él tiene para usted. ¿Cuál fue la razón por la que Cristo vino? ¿Por qué era necesario que Cristo viniera? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Si nosotros lo vemos desde la perspectiva humana, la realidad es que no tendría mucho sentido como alguien va a venir, sufrir,
experimentar dolor, rechazo, sin ningún motivo. ¿Por qué Cristo vino? Antes de entender o poder explicar o responder esta pregunta, es importante darnos cuenta de cómo empezaron las cosas. Acompáñenme y lo vamos a ver en Romanos el capítulo 5. Romanos capítulo 5, el versículo 12. Romanos 5, 12. Dice así la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Según este pasaje, nos damos cuenta de una lamentable y gran verdad. El pecado entró en el mundo. Dios no creó el mundo con pecado, pero el pecado hizo su irrupción en el mundo. El pecado lo que hizo fue provocar la separación entre la criatura, que somos nosotros, y el creador, que es Dios. Y ahora hay que entender muy bien esto. No porque Dios deseara que esto pasara, sino más bien por el deseo que el hombre tiene de ir contrario a lo que Dios ya estableció y contrario a lo que Dios ya dijo. Ahora, cuando hablamos de la palabra pecado, nos referimos a cualquier acción o pensamiento que sea contrario a Dios. Y el ser contrario a Dios es lo que provocó que nosotros voluntariamente nos alejáramos de Él. El pecado entró al mundo. ¿Pero qué fue lo que hizo que el pecado entrara? Según Romanos, capítulo 5, el versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Un hombre, el primer hombre que decidió ir en contra de lo que Dios ya había dicho, no obedecer la instrucción que Dios le había dicho ya previamente, hizo que por ese hombre, Adán, el pecado entrara. Adán había recibido la instrucción clara de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y tampoco del árbol de la vida. Sin embargo, Adán deseó probar lo prohibido. Y el deseo de probar lo prohibido lo condujo a él y a sus descendientes, a toda la raza humana, a una eterna separación de Dios. La pureza de Dios, la misma santidad de Dios, hacía imposible que el ser humano, cargado con pecado, pudiera acercarse a Dios. Y si Dios los hubiera conservado en el huerto después de haberle desobedecido, había una probabilidad muy grande y muy alta de que comieran del árbol de la vida. Al comer el árbol de la vida, una vez de que habían desobedecido a Dios, provocaría que el ser humano esté completamente alejado de Dios por toda la eternidad. Y como Dios no deseaba que el ser humano, su creación maravillosa, lo que creó con tanto amor y tanto cuidado, Dios no deseaba que se perdiera y que fuera condenado eternamente a la separación de Él. Desde ese mismo momento,
es cuando Dios pone en ejecución el plan de redención, o conocido también como el plan de salvación para la humanidad. Dios no deseaba que el ser humano, nadie, quedara eternamente separado de Él. Y por eso es que Él puso en ejecución su plan de redención. Ahora, es curioso porque muchos dirán hoy, por culpa de Adán, es que estamos como estamos. Bueno, sí y no. A pesar de que Adán pecó voluntariamente y el pecado entró en el mundo, nosotros también pecamos. Voluntariamente decidimos ir contrarios a Dios. Pero ¿sabe qué es lo más curioso? Nosotros tenemos una ventaja que Adán no tenía. Adán nunca había visto las consecuencias de lo que pasaba después de pecar. Adán era el primero. Nosotros sí lo sabemos. Sí hemos visto las consecuencias e incluso las hemos experimentado. Y a pesar de que sabemos que está mal y lo que va a venir, decidimos y estamos aún dispuestos a ir en contra de Dios. Se preguntará, ¿y qué tiene que ver Cristo hasta el momento? Espérese, ya estamos llegando a esa parte. Dios sabía de antemano que el ser humano le rechazaría. Dios sabía que cuando Él enviara su Salvador, el ser humano, deseoso de ir en contra de Dios, le iba a rechazar. Pero aún así estuvo dispuesto a venir. Acompáñeme a Lucas. Lucas capítulo 19. Lucas 19, el versículo 10. Lucas 19, 10. Dice así, y escuchen muy bien, porque Cristo vino. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y sabe quiénes eran los que estaban perdidos y a quien Él vino a buscar y a salvar? A usted y a mí. Nosotros, quienes estábamos perdidos y condenados a una eterna separación de Dios por el pecado que heredamos, pero también por el pecado que voluntariamente nosotros hemos cometido. Él vino a buscarnos a nosotros, a toda la humanidad por completo, no solamente a algunos, sino a toda la humanidad por completo. Y ningún medio humano nos traería la salvación. Ningún medio humano era capaz de salvarnos de la separación eterna de Dios. Ningún ser humano podía, ni puede, ni podrá. Ninguno es lo suficientemente bueno para salvarse, para justificarse delante de Dios. Si no me cree, acompáñeme a Romanos capítulo 3. Romanos, la carta a Romanos capítulo 3, los versículos del 10 hasta el 12. Romanos 3, 10 dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ningún ser humano era lo suficientemente bueno como para justificarse, como para salvarse de la condenación y separación eterna de Dios. Es por esa la razón que necesitábamos un Salvador, alguien inocente, alguien que no hubiera cometido pecado, alguien sin culpa, para que Dios, por medio de ese alguien, perdonara nuestros pecados, tomando nuestro lugar. Juan 3:16, por favor. Acompáñenme al Evangelio según San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De una forma tan grande, Dios amó a cada habitante del planeta Tierra, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que deposita su confianza plena en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús vino al mundo, y es aquí donde respondo la pregunta que le hice al principio. ¿Por qué Jesús vino al mundo? Jesús vino para tomar nuestro lugar, para ser nuestro sustituto, para que al morir Él, nosotros podamos tener vida si elegimos entregarle nuestra vida a Él. Vea lo que dice el versículo 18, ahí mismo en Juan capítulo 3. Juan 3:18 dice así: el que en Él cree, el que deposita su confianza en Él, no es un creer intelectual. El creer significa depositar la confianza plena en Él. Entonces dice que el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién era la luz? Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica, oiga muy bien, practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, Cristo vino para buscarnos, y lo que tenemos que hacer nosotros es creer. En el Antiguo Testamento era necesario hacer sacrificios animales, los cuales eran necesario hacerse constantemente, ya que solamente podían tapar el pecado. No lo quitaban, solo lo tapaban. Y vea lo que dice en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 22 de Hebreos. Hebreos 9, 22. Dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si no hay sangre de por medio, no es posible el perdón de los pecados. Los sacrificios del Antiguo Testamento estaban orientados en preparar a la humanidad para cuando llegara el sacrificio perfecto, y ese es el sacrificio de Cristo.
De hecho, acompáñenme nuevamente al Evangelio según San Juan. Juan capítulo 1 ahora. El Evangelio según San Juan capítulo 1, ahora el versículo 29. Recuerde, los sacrificios animales eran los que se utilizaban para tapar el pecado en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, notemos lo que el mismo Juan el Bautista dijo más bien. El siguiente día, estoy en el versículo 29 de Juan 1. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue ese Cordero sin pecado, inocente, sin mancha, capaz de quitar, no tapar, de quitar el pecado. Jesús vino a buscarnos, a salvarnos, a rescatarnos. Jesús vino por nosotros, porque nos ama, porque le ama a usted, porque me ama a mí. Y desea que le podamos conocer de una forma muy, muy personal. Y fue Él, fue Dios, fue Jesús quien dio el paso para buscarnos. Él hizo lo que fue realmente difícil, dar su vida, para que nosotros no seamos condenados en la eternidad. Pero para eso es necesario que usted y yo tomemos una decisión. Y un día yo tuve que tomar esa decisión también. Aunque soy pastor, eso no es lo que me hace bueno. La Biblia dice: no hay justo ni aun uno. Y no fui yo quien buscó a Dios, sino fue Él quien me buscó a mí. Pero individualmente, cada uno debe tomar una decisión. Y esa decisión la encontramos en Hechos. Unas páginas más adelante, sería la siguiente carta que está más adelante. Hechos capítulo 3, el versículo 19. Dice Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí utiliza dos palabras que son importantes para poder tomar esa decisión. Número uno, arrepentirse. Arrepentirse significa un cambio de rumbo. Significa darse cuenta que no se va en el camino correcto y dar la vuelta. Y el dar la vuelta involucra que tenga que tomar la decisión de la segunda palabra. Dice arrepentíos y convertíos. Convertíos es cambiar, es buscar el rumbo correcto, que es Cristo, no una religión. Yo no le estoy hablando de una religión, le estoy hablando de una relación personal con Dios. No de acuerdo a lo que dice un credo religioso, sino de acuerdo a la forma como Dios la establece en su palabra, la cual es bien clara. Así que arrepentíos y convertíos. Cuando le doy un giro a mi vida y busco el camino correcto, mis pecados, la palabra de Dios dice, serán borrados. Y van a venir esos tiempos de refrigerio, esa paz que tanto necesita el corazón. Esa paz que no la quitó el pecado que nos separa de Dios. Así que arrepentíos y convertíos.
para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si usted aún no ha tomado genuinamente una decisión por Cristo, hoy Dios le permitió escucharlo, porque es Él quien desea que usted le conozca como Salvador personal. Dios le ama y preparó toda esta situación quizás para suavizar nuestros corazones, para que nos demos cuenta de lo frágiles e insignificantes que somos y lo mucho que necesitamos de Él. Dios le ama. Por eso Él fue quien dio el paso para venir a buscarnos. No le rechace. Ábrale su corazón hoy mismo. No desaproveche la oportunidad que por puro amor Dios mismo le está dando hoy. Amigo, amiga, nuestra función aquí es hacer que las personas conozcan la verdad. Y la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que el pecado nos separa de Él. Pero Cristo se acercó a nosotros para reconciliar consigo mismo al mundo. Él fue quien tomó el paso. Y nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle perdón por nuestros pecados. No como unas palabras mágicas, sino pedirle perdón por nuestros pecados. Abrirle la puerta de nuestro corazón y entregarle nuestro ser y vivir para Él. Piense muy bien en lo que va a decidir después de hoy. Hoy es una oportunidad que Dios le está dando para que le conozca como Salvador personal. Si tiene dudas, búsquenos, contáctenos. Al final de esta transmisión, usted va a poder ver los medios como nos puede contactar. Estamos para servirle. Si usted no está seguro, si tiene dudas, búsquenos. Queremos ayudarle, guiarlo por medio de la palabra de Dios para que pueda conocer la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchísimas gracias y quiero pedirle que pueda inclinar su rostro y vamos a orar. Dios y Padre, te doy muchas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Quiero pedirte, Dios, que por favor, si alguno de los que está escuchando aún no te conoce como Salvador personal, quiero pedirte, Dios, que puedas trabajar en su corazón para que se vuelva a ti. Que nos busque, Señor, si es necesario. Tal vez hay muchos que tienen dudas, que no saben la forma. Tal vez tienen un concepto de ti que no es el que tu palabra muestra. Pero Dios toca sus corazones para que puedan ser transformados y puedan tener una relación personal contigo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No olvide, Dios nos amó de una forma tan grande y tan maravillosa que Él quiso también hacer que usted escuchara este mensaje hoy. Y si alguien se lo compartió, déjeme decirle que esa persona lo ama tanto a usted que desea que usted pueda tener una relación con Dios
realmente cercana. Muchísimas gracias. Y antes de estar despedidos, vamos a entonar una última alabanza a nuestro Dios. Le pido que usted pueda cantarlo con todo su ser, con toda su corazón. Muchísimas gracias. Así es, nuestro Señor Jesús murió para salvarnos, para darnos libertad, para darnos vida eterna, para darnos salvación. Y Él resucitó, Él venció la muerte. Así que cantemos, el Señor resucitó. Listos, cantamos. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. De guarda se escapó, Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Así es, venció la muerte para darnos vida eterna y libertad. Alabado sea para siempre nuestro Señor Jesús. Que el Señor los bendiga, que pasen una excelente tarde y nos vemos a las 5 en el próximo culto.